Tema con el que habíamos empezado ya hace tiempo, que son las leyes universales, ¿verdad? Habíamos hecho una primera presentación de las leyes universales más importantes y habíamos hablado de la ley del amor como la ley fundamental a lo cual sirven todas las demás leyes universales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabes alguien aquí? ¿Aquí? Sí. Bueno. Y decíamos que vamos a ir viendo las distintas leyes universales, por lo menos las más importantes, ¿no? Porque igual no sé hasta dónde podemos ir profundizando en estas cosas. Tendremos que tratar de ver lo más claramente posible, sobre todo las leyes más importantes, ¿no? Porque si entendemos bien cómo funcionan estas leyes, qué tienen que ver con nosotros y qué podemos nosotros hacer con respecto a esas leyes, pues seguramente el proceso de vida se nos facilitará muchísimo, ¿no? Se nos facilitará en el sentido de comprensión. Cuando uno comprende, las cosas fluyen mucho más fácilmente. Uno no está perdido como un pulpo en un garaje, sin entender nada, sin saber de qué va esto, ni lo que tiene que hacer, ni cómo, ¿no? Entonces, en la comprensión está la clave de que puedas moverte por la vida, por la existencia, por el universo, fluidamente, relajadamente, con soltura, bien. Independientemente de que te vayan mejor o peor las cosas, independientemente de acontecimientos agradables o desagradables, independientemente, insisto, de esto, hay una soltura, hay un moverse y un fluir con la existencia diferente, diferente, y eso es muy importante. Y para que sea esa comprensión, el proceso tiene que empezar con el intelecto. Tiene que empezar con el intelecto, tiene que empezar conociendo cómo funciona esto, y luego tiene que seguir con la experiencia vivida, transponiendo a esa experiencia que vamos viendo continuamente el conocimiento que vamos teniendo con respecto a todas estas cosas. De manera que conocimiento y experiencia den lugar en su conjunto a la sabiduría. Y la sabiduría es comprensión. La sabiduría es comprensión. Pero si no hay unas referencias claras, primero, como conocimiento, y luego una vivencia de los acontecimientos de la vida, pero a la luz de ese conocimiento, no hay comprensión. No hay comprensión. Toda la gente vive experiencias. A todo el mundo le pasan cosas. Pero tienes el conocimiento que te ayuda a comprender esas experiencias. Pues la mayor parte de las veces no. Por eso uno se siente tan mal. Y se enfada con el mundo, y con Dios, y con el universo, y con el alcalde, y con todo el mundo. ¿No? ¿No se enfadáis con el alcalde? ¿No se han hecho una multa últimamente? ¿Firmado con el alcalde? Para eso una multa y lo firma el alcalde, no te enfadas con el alcalde. Vamos, la leche, tío, sí, encima le voté yo. ¿No? ¿No? Bueno, pues comprensión. Para que haya fluidez, para que haya comprensión, pues eso, conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Bien, pues habíamos hablado de la ley del amor, como que el amor es la energía que hace que todo se mueva, que todo ocurra y que todo se dé en la vida, ¿no? Pero ese darse, el proceso en la vida, ¿no? Es ni más ni menos que el proceso de evolución. El proceso de evolución. El proceso de evolución es el camino a través del cual todos vamos caminando. Consciente o inconscientemente. Pero todos vamos caminando a través del proceso de evolución. Por lo tanto, la ley de evolución es, por decirlo de alguna manera, la madre de las leyes, ¿no? Porque todas las demás leyes hacen que el proceso de evolución funcione, que la ley de evolución se cumpla y que lleguemos, mediante ese proceso evolutivo, a la meta, que es el amor. Todas las leyes están al servicio del proceso de evolución. Todas las leyes. Por eso, si queremos, que luego más adelante iremos viendo otra ley, si queremos ver por qué, para qué, qué es lo que tienen que hacer esas leyes en nosotros, una y otra vez la respuesta es evolucionar, evolucionar, evolucionar. Y cuanto más claro tengamos el sentido de la evolución, hacia dónde va esa evolución, mejor vamos a comprenderlo todo. Y nos evitaremos las tonterías que especialmente, a veces incluso alineadas por anuncios publicitarios incluso,
nos llega diciendo que a ver en qué te vas a convertir, ¿no? Todo esto tiene un sentido. Y si somos capaces de ver con claridad el sentido del proceso de evolución, no andaremos con tonterías pensando si luego nos vamos a convertir en ranas, en sapos o en un cactus. La ley esta ley que decían, entra en lo que es Sanatana Dharma, o sea, la ley eterna. Sí, es que esa es la ley eterna. Esa es la ley eterna. Sanatana Dharma es todo el arco evolutivo en el reino humano. Todo el arco evolutivo. Se llama así, ley eterna, porque en todo tiempo o lugar, para todos los seres, independientemente de su color de piel, de su sexo, de su raza, de su credo, de su religión o de sus creencias, la ley universal para todo el mundo es cumplir con el Dharma, evolucionar hasta la realización del Dharma. Por eso se llama la ley eterna. Sanatana Dharma significa ley eterna. La ley eterna es la ley de evolución. La ley de evolución. Por lo menos en esta Kali Yuga, que es casi una eternidad, que son 200, no sé cuántos mil años, ¿no? Pues la ley es la ley Sanatana Dharma, la ley de evolución. Y vamos a tratar de ver cuáles son las fases de ese proceso evolutivo, ¿no? También para ubicarnos dónde nos encontramos y para saber qué es lo que nos corresponde hacer, ¿no? Por dónde tenemos que ir y a dónde tenemos que ir yendo con nuestro esfuerzo y dedicación evolutivos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ir ocurriendo en esa vida? Porque si todo esto tiene un sentido, yo tengo que saber hacia dónde tengo que tirar. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo en mi vida para cumplir con esta ley evolutiva? ¿Sí? Con este Sanatana Dharma. Sanatana Dharma no es hacer asanas. Sanatana Dharma no es ponerse una camiseta que ponga Sanatana Dharma. Sino ir yendo hacia algo que vamos a ir viendo ahora. Los que ya habéis hecho en ocasiones el curso de meditación, pues todo esto os sonará mucho, porque en el curso de meditación pues hablamos mucho de estas cosas. Pero bueno, hoy pues matizaremos un poquito más, entraremos un poquito más, profundizaremos un poquito más en ello. Cualquier duda, cualquier cosa que surja, cualquier cosa que queráis, pues vamos aclarando, vamos poniéndonos a ello. Entonces, proceso evolutivo. No sé si se verá muy bien esto. Esto es el cuarto reino, que es el reino humano. El tercero de los reinos es el animal. El segundo es el vegetal. Y el primero, el mineral. Primero, segundo, tercero, no sé si ve bien, no me parece que no pasa mucho, ¿no? Bueno, a ver si te va. Aunque sea mejor. Y aquí está el quinto reino. ¿Y cuál es el quinto reino? La jerarquía, los Vedas, los que están más allá del reino humano, ¿no? Entonces, hay 4 grandes segmentos en el proceso evolutivo en el reino humano. 4 grandes segmentos. 4 partes bien diferenciadas que luego en cada una de esas partes incluso, pues bueno, tendremos que ir haciendo nuestro propio trabajo para ir evolucionando. No estará igual
el que está aquí, en el primero de los tramos del arco evolutivo, muy cerca del reino animal todavía, que el que ya está aquí, a punto de pasar al segundo segmento del reino humano, del proceso evolutivo del reino humano. Y lo mismo en cada segmento. No es igual el que está recién pasado al segundo segmento que el que está a punto de pasar al tercero. Y así sucesivamente. ¿Sí? Es fácil de entender. Porque todo esto es exactamente igual en cada uno de los reinos inferiores también, que son los que más conocemos, porque del quinto para adelante apenas conocemos nada. Del quinto se conoce algo muy poco. Del sexto y séptimo no se tiene ni idea siquiera cómo va, ¿no? Sabemos que los animales hay algunos que son muy parecidos a los vegetales, incluso hasta hace muy poco se confundían con ellos, como las anémonas, etcétera, ¿no? Hay algunos tipos de animales que no se mueven, ¿no? Y que hasta hace poco se creía que eran plantas, ¿no? De la misma manera que hay plantas que como te decía, te comen, te muerden, ¿eh? Son casi animales, cuidado que, ¿no? Y animales que casi parecen seres humanos, ¿no? De la misma manera que hemos dicho que hay seres humanos que casi son animalitos, ¿no? Así llamándoles cariñosamente. ¿No se ha llamado animalito nunca? ¿No? Bueno, pues así sucesivamente, ¿no? Y en el reino mineral también, ¿no? En el reino mineral hay criaturas que casi te hablan, ¿no? Que hacen así. ¿Qué es lo que lleváis así en los dedos y en los pendientes y eso? ¿Es un macho de carbón? ¿Una piedra de la cuneta? ¿Qué lleváis? Cosas que hacen así. ¿No? Te deslumbran, ¿no? Bueno, estas cosas. Bueno, pues, es que en el reino mineral también hay un proceso de evolución que se llama la cristalización. Los minerales cristalizados son los minerales más evolucionados, ¿no? Los cristales son minerales, pero son minerales ya que incluso para nosotros, para los seres humanos, que fíjate lo lejos que estamos en el reino del mineral, pero son muy valorados, muy apreciados, ¿no? Con respecto a otros minerales, ¿sí? Pues con las plantas y con los animales exactamente igual, ¿no? Bien, vamos entonces. Primer segmento del proceso evolutivo en el reino humano. El primer segmento es la masa humana. El proceso evolutivo será en grandes movimientos, o en movimientos de grandes masas, ¿no? En grandes grupos de personas. No hay un criterio personal, no hay un pensamiento individualizado, no hay una manera propia de hacer las cosas, sino que ¿dónde va la gente? ¿Dónde está la gente? ¿En el barrio no hay nadie o en el barrio hay un montón de gente? ¿A qué costo van a comprar en el mercado? ¿A que no hay nadie? ¿O a que hay un montón de gente? Porque estamos funcionando en masa. Estamos funcionando en masa y entonces la masa pues nos lleva, nos condiciona, ¿no? El funcionamiento del ser humano en masa también se podría dividir en dos aspectos, ¿no? Uno que es muy primitivo, no significa que se llame primitivo, ¿eh? Cuando se sabe que se llama así, hay gente que se llama así primitivo, ¿no? Es un nombre propio, ¿no? ¿No? Y un funcionamiento materialista, no tan primitivo, ¿no? El funcionamiento del ser humano más primitivo se caracteriza por la satisfacción de las necesidades básicas, sota, caballo, arriba. Funcionamiento muy instintivo, porque no está muy cerca de la animalidad. Y no siente remordimientos de conciencia, ni le parece mal nada, con tal de conseguir lo que necesita, punto pelota. Hay historias que se jodan. Le da igual, ¿no? Lo cojo, si necesito algo, lo cojo y ya está. Sin importar las consecuencias, ni qué es lo que va a sentir la otra persona, ni si está bien, está mal, ni nada. ¿Sí?
No hace falta irse a la selva para esto, ¿eh? No hace falta irse a la selva. Saldremos cualquier fin de semana y... A veces incluso sí que es el fin de semana. Ya vivimos en la selva, ¿eh? Ya vivimos en la selva. Ya vivimos en la selva, sin embargo, el tipo de persona que está funcionando todavía en masa, pero con una actitud más materialista, se caracteriza por tres de los objetivos que la mayor parte de la gente persigue. Poder, fama y dinero. Poder, fama y dinero. Ese es tu objetivo. Tu mente está a por ello. A por ello. Pues el éxito es el éxito en definitiva. Pero el éxito a veces puede significar tener poder, estar por encima de los demás, poder mandar. Hay personas que como no tienen mucho poder a su alrededor, que se compran un perrillo para tener a alguien a quien mandar. ¿Vale? La verdad, me parece esperpéntico. Cuando veo a esas personas chillándole al perro, que siéntate, que te he dicho que te siente, digo, yo sé que no le hace caso a nadie en la vida, que tiene que mandarle a un perro lo que tenga. No le dicen perros o gatos o lobos o canarios, pero no le chillamos. El otro día escuché una entrevista a Ruco. A tu perro no, a Ruco, a verdad. Estaba entrevistando a la radio, a Ruco Varela. Ay, Varela. Estamos hablando de perros, y el perro de amigo se llama Ruco, y me acordé de la entrevista del otro día en la radio a Ruco Varela. Bueno, para mucha gente... Para mucha gente, su mundo, su vida, se vuelve ahí. Perseguir el dinero, ¿quién no ha hecho? Bueno, ¿quién no ha hecho? A ver, es que estamos en un mundo estupendo para ver estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas más absurdas hemos llegado a ver por conseguir tu minuto de gloria? Sí. Contarle que te saquen en la tele, que te saquen una foto en el periódico, contarle que no, si no pones tú el vídeo en YouTube y ya está. Y se lo pasas a todos los amigos y no amigos, ¿no? Es decir, dinero, poder y fama tiran de nosotros cuando estamos todavía funcionando en la masa humana, pues con mucha fuerza, con mucha fuerza, muchísimo. Uno puede pensar, yo no estoy ahí, no, pero tú miras la cartera y miras mucho la cartera, ¿no? O miras que te miden, ¿no? Y te preparas a que te miden, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues algo de eso también ya está ahí. Uno puede estar más para aquí, pero el dinero, el poder y la fama siguen tirando de nosotros de forma más o menos importante. Evidentemente, cuanto más aquí, menos se van a tirar. Evidentemente, si estás aquí, lo de las necesidades básicas se va a relativizar mucho. Porque si quieres conseguir la fama, no vas a hacer cualquier cosa de cualquier manera. O si quieres dinero, tampoco. Vas a calcular las consecuencias de lo que haces y dejas de hacer, ¿o no? Entonces, ya no estás aquí te pillo, aquí te mato. Estarías en lo primitivo, ¿sí o no? Ya estás en otra cosa, ¿sí? O sea, que ahí estarías en la civilización. Empezando a civilizar, empezando. Sí, ya sería parte de la civilización. De esa manera que vas caminando por lo más productivo, pues la masa te queda impregnado, o el cerebro no lo sientes impregnado, pero te queda impregnado, tienes ahí impregnado. Sí, está. Otra cosa es
que lo dejes, que se apodere de tu vida o no. Es decir, las necesidades de la vida siguen estando ahí. Tú sigues teniendo que comer Pero todos los que días. se pueden ir manifestando. Claro, claro. Yo no con la porta, pero no. Para que entendamos bien claramente, una persona cuando está en lo más primitivo del proceso evolutivo, siente hambre y come lo primero que pilla. Y cuando está... Lo primero que pilla, pasa delante de la pastelería, ras, ¿no? O se mete en un bar, o prepara un bocata, o abaja la nevera en ese momento. Si estás en otra parte del proceso evolutivo, tú puedes sentir hambre, pero puedes decirle al hambre que sientes, no se va a comer, voy a preparar esto que es más sano que pillar lo primero que encuentre, lo que sea. Sí, sigue estando ahí, pero ya tiene otra dirección, otro sentido, algo que manda ahí, que no es el impulso primario y ya está. ¿Sí? Es fácil de entender. No por eso deja de tener las necesidades básicas. No, pero que las necesidades básicas son muy básicas. Yo quiero decir, esa búsqueda, entre comillas, de poder ganar dinero, eso sigue continuando ahí, Sí, pero no, sí, no... Pero ya no tiene tanto poder, sí, claro. una cartera, porque es más de un caballo de Claro, evidentemente, ¿no? Y tampoco te va a dar igual estar delante de la gente de cualquier manera. Es decir, un sentido de que te reconozcan, de que te aprecien, de que tengan hacia ti determinado reconocimiento hará que te coloques de una forma, que te vistas de una forma, que te comportes de una forma, etcétera. Pero no hagas todo pensando en eso. Vale. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿sí? Sí. Ahí es claramente ¿no? No, aquí la mente está muy activa. Aquí sí que es bastante plana. Aquí no hay mucho pensamiento. El pensamiento que hay es muy rudimentario, muy rudimentario. En un sentido, tal vez los animales piensan, tienen mente, tienen su actividad mental y hacen sus razonamientos. Muy básicos, muy elementales, pero también hacen sus razonamientos, ¿no? Si tú tienes la correa del perro en un cajón, ¿no? El perro cada vez que escucha, porque conoce el ruido de cada uno de los cajones, cuando escucha que abres ese cajón, ya se levanta y empieza a mover la cola porque piensa que vas a sacarle a pasear. ¿No? Es un razonamiento. Cajón, correa, paseo. Me gusta el paseo, me pongo contento. Ya está. Aunque tú del cajón no vayas a sacar la correa en esa ocasión, pero el perro ya ha hecho su proceso, ¿sí? Es así. Tienen su mente rudimentaria los animales. Cuanto más cercanos a nosotros en el reino animal, mucho más elaborado su proceso mental. Hay animales incluso con una capacidad de aprendizaje semejante a la de un niño de varios años, 5 o 6 años. ¿Sí? Hay una especie de gorila, una vez una mención que dice que aprendían los juegos informáticos en las antigüedades. Sí, no, los primates superiores y algunos otros animales también tienen una mente un cerebro muy desarrollado y eso permite ya elaborar pensamientos de una manera bastante notable, porque los juegos, la diversión, lo social, etcétera, no está aquí. Aquí está sota caballo rey. Los juegos, la diversión, el hacer las cosas porque te gustan, está más adelante. Y es decidir cuándo te gustan y cuándo parar, etcétera. Y hay animales que hacen cosas porque les gustan. No porque vayan a comer, porque tienen hambre. No, les gustan. Como por ejemplo los delfines cuando vemos saltar con las olas, haciendo el surf. No tienen ninguna necesidad de hacerlo. Pero les mola. Y hacer cabriolas, y saltitos, y tirabuzones, y hacer chorraditas. Y además que les mires. Porque además se ponen de lado, a ver si les estás mirando. Se ponen de lado. A ver si les estás mirando. Entonces, bueno, pues ya hay no son compartimentos estancos. Hay una influencia de unas partes en otras, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es hacia dónde vamos con todo esto y qué es lo que nos corresponde seguir desarrollando según desde donde estamos, pues hacia donde tenemos que ir, que es para allá. ¿No?
Eso es. Este proceso de evolución en masa se caracteriza, como hemos dicho antes, por las experiencias en grupo y su cometido es el despertar las emociones y después la mente. Aquí apenas hay incluso actividad mental más que muy rudimentaria, y aquí al empezar el juego emocional, sobre todo por el tema de la ambición, etcétera, la emoción, la emotividad se desarrolla mucho. Eso evidentemente hace que la mente también tenga que elaborar mucho más. Entonces, esto se da hasta que pasamos al siguiente nivel evolutivo, que es el sendero probatorio. El sendero probatorio, como su propio nombre indica, pues es el que se pone a prueba. Que realmente la vida te está poniendo a prueba todo el tiempo. Todo el tiempo, No pienses que por pasarte del sendero probatorio ya se acabó con los exámenes. No. Aquí hay examen hasta el último día. Hasta aquí. Hasta aquí hay examen, ¿no? Entonces, bueno, el sendero probatorio es precisamente para que mediante las pruebas que la vida te pone, te vayas dando cuenta de tu desarrollo de conciencia, ¿no? Hasta qué punto has conquistado, hasta qué punto has desarrollado, hasta qué punto tienes que. Pues esto. Llama y niyana. ¿Qué son llama y niyana? La ética universal. ¿No? ¿Alguien se acuerda de los llamas? Ahimsa. Segundo. Satya. Tercero. Asteya. Eso viene después. Asteya, Aparigraha y Brahmacharya, son los llamas. ¿Y los llamas? Socha, Santosha, ¿qué más? Yo lo sé, no sé qué se llama. ¿Tapas? No, Asteya se llama. ¿Tapas? Después de esto, ¿cómo se llama? Santosa. Suayaya. El estudio. Y lleva la realidad. Estos son. Ahimsa es la inofensividad. De la misma manera que tenemos capacidad, y mucha además, de hacer daño, podemos desarrollar la capacidad de no hacer daño. De no dañarnos y de no provocar daño en los demás seres vivos, que son todos son seres vivos. ¿No? Con los cadáveres podemos hacer lo que queramos, pero con los seres vivos no. Podemos hacer lo que queramos con los cadáveres. Hacemos un banco, hacemos azulejos, hacemos un mueble, ¿no? Pero primero Mejor que lo hace otro. Claro. Y que fuera recta conciencia, ¿no? Y luego ya los cadáveres hacen lo que quieran. Mejor comprarnos muertos. Bueno, sobre todo afecta con el tema de los seres vivos, empezando por lo mismo, lógicamente, no dañarse y no dañar a los demás, por lo menos no dañar deliberadamente. A veces esto es muy complicado, lo de no dañar, y bueno, pues hay que elegir el daño menor posible, ¿no? Porque siempre sale alguien perjudicado, ¿no? Siempre alguien, ¿no? Pues bueno, pues hay que elegir el menor daño posible, Ahimsa. Satya es veracidad. Veracidad no significa solo no mentir, sino ser uno mismo.
¿Y cómo se es uno mismo? ¿Eres otro o qué? Pues sí, eres lo que tus padres quieren, eres lo que la sociedad quiere, eres lo que tu jefe quiere, es lo que tu pareja quiere. Eres lo que a ti te crees que eres. Pues lo que a ti te gustaría ser. Lo que a ti te gustaría ser. ¿No? Cualquier cosa menos uno mismo, ¿no? Entonces, ese concepto de sapia, de veracidad, va más allá del mero hecho del uso de la palabra coherente, sino que es una actitud, ¿no? Primero, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de la verdad, de buscar la verdad que somos cada uno de nosotros, ¿no? La verdad universal, y de realización de esa verdad, ¿no? De tratar de manifestar cada vez más esa verdad universal a través de ti, ¿no? Evidentemente para eso primero tienes que conocerlo, tienes que identificarlo y tienes que trabajar para acercarte a esa verdad, para que esa verdad universal se convierta en tu realidad y a partir de ahí manifestar esa realidad, esa verdad universal como mejor puedes, ¿no? Eso es aquí. Eso es aquí. Esto implica, y no es poco trabajo lo que da, implica desenmascarar al ego, reconocer el personaje, o los personajes que utilizamos, ¿no? Y desenmascararlos. Desenmascararlos significa ser capaz de reconocer lo que hay detrás de la máscara, ¿no? Detrás de la personalidad. Detrás de la personalidad. Eso es aquí. Eso es aquí. ¿Sí? Bien, hemos dicho más, aparigraja y Asteya hacen referencia a la capacidad y la tentación que tenemos de apropiarnos de lo que no nos corresponde. La codicia y el robo. La codicia es el robo mental y el robo es el robo ya material, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Pues primero porque nos distrae mucho, ¿no? Estar en la codicia. Tenemos la mente pensando siempre en lo que nos gustaría tener. Y que los demás tienen y yo no. También cosas materiales o incluso no materiales, inteligencia, belleza, yo qué sé. Ahí va unido a Satya, no sé. Sí, es que... no, ahimsa. Ahimsa es lo fundamental, es el no dañar. Y luego, evidentemente, con Satya, con la veracidad, pues cuando quieres algo que no tienes es porque no valoras suficientemente lo que eres. ¿No? No valoras suficientemente lo que eres, por eso es por lo que quieres lo que los demás piensas que tienen y tú no. ¿Sí? Envidia, ambición, todas esas cosas, ¿no? La codicia, ¿no? Que nos tiene con la mente todo el tiempo mirando el fraude de la cinta de al lado. El más verde siempre que el tuyo, ¿no? O el coche del vecino que no tiene tantos rayazos como el tuyo, o el yo que sé lo que, ¿no? Estamos siempre ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de robar o de apropiarnos de algo que no es nuestro, no solamente tenemos que quedarnos con las cosas materiales, sino también con las cosas inmateriales. ¿Cuántas veces robamos el buen humor a la gente? ¿Cuántas veces robamos el tiempo a la gente? ¿Cuántas veces nos apropiamos de la vida de la gente? ¿No? Cuando le hacemos directa o indirectamente, que sea como queremos que sea, o que hagamos que haga las cosas que yo quiero que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso está en Asteya y Aparigraha. Es una de las dos de las condiciones del Yama. Y Brahmacharya es la contención, contenerse, coger la medida a las cosas. Coger la medida, Asteya es no robar. Y Aparigraha es no codiciar. La codicia es el robo mental. Robo mental. Estamos, cada vez que envidiamos algo, cada vez que vemos algo que nos gustaría tener en alguien o en algún sitio, estamos en la codicia, sin ser capaces muchas veces de valorar y de disfrutar lo que tenemos aquí y ahora en nosotros, lo que somos, más que lo que tenemos incluso, ¿no? Lo que somos. Si uno aprende a valorar lo que es, todo lo demás
A mí me parece muy interesante cuando Tania dice otro día de aquí. Sí. Estamos aquí, ahora, y aquí es como si estuviera. Estamos siempre queriendo ser de otra manera, ¿no? Una cosa es que le des proyección, porque por algo estamos poniendo todo esto, ¿no? Que le demos proyección a nuestra vida, pero desde donde estamos, no desde donde nos gustaría estar, desde donde estamos. Y desde ahí ir trabajando con absoluta aceptación y con absoluto contentamiento, que es uno de los niyamas que veremos después, ¿no? Si no hay esa aceptación y ese contentamiento, de mala gana vas a cambiar cosas. Va a ser muy complicado. Vas a estar siempre haciendo un paripé, siempre imitando algo que no tienes, que no eres, que no forma parte de ti. Que es lo que por otra parte pasa casi siempre, casi siempre. Bien. ¿Dónde digamos? Para materia estamos diciendo que es tomar la medida de las cosas. Tomar la medida del dormir, del comer, del trabajar, de todo. De todo. Porque nos pasamos varios pueblos en casi todo. No cometer exceso. No cometer excesos en nada. En nada. Ni quedarse corto tampoco, Sí, ¿no? quedarse corto es lo mismo que el exceso, pero en negativo, da igual, ni tanto ni tan calmo. La justa medida. La justa medida. Lo que es adecuado. Que no tiene por qué ser siempre igual. No. No tiene por qué ser siempre igual. ¿No? Hay que adaptarse y hay que acomodarse. Y disfrutar de las cosas y contentarse. ¿Sí? Es una brahmacharya. Casi siempre se enfoca el tema, o este concepto de brahmacharya al aspecto sexual, pero tiene que ver absolutamente con todos los aspectos de la vida. A veces está con aspectos tan inocuos como el trabajo. Hay adictos al trabajo. Trabajólicos. ¿No? Que sustituyen con el trabajo sus relaciones personales, su valoración de sí mismos, se valoran en función al trabajo que son capaces de desarrollar, etcétera, etcétera. Hay su deporte. Sí, por eso. Bueno, pues de todo lo justo. Lo justo. Entonces, a lo que viene a despertar este proceso del sendero probatorio es el sentido del respeto y de lo justo. El sentido del respeto y de lo justo. En el niyama, que solamente hemos dicho los 5 yamas, en el niyama está Shaucha, que es la purificación interna y externa, no solamente el ducharse todos los días, sino cuidarse, hacer que tu cuerpo y tu mente funcionen bien, tu cuerpo y tu mente, que funcionen bien. Purificación interna y externa también implica que vayas trabajando internamente hasta el nivel de la conciencia, enfocándola hacia lo superior y llevándolo hacia la trascendencia. Aunque eso lo veremos en otros niyamas más explícitamente, ¿no? La purificación interna y externa lo es todo. Lo es todo. Después está Santosha, que es el contentamiento, la actitud, el sentirte bien con todo. Que eso no es la resignación, no implica, bueno, ya está bien. No, eso está bien, pero puede hacerse mejor. Pueden ir mejor las cosas. Y para eso estoy. Voy a hacer el esfuerzo necesario para que vayan las cosas mejor aún. Eso es Santosha. Es una actitud activa, no pasiva. El contentamiento casi siempre se entiende como algo pasivo, ¿no? Bueno, vale, ya vale. No es eso. Conformismo. Sí, se confunde con el conformismo o la resignación. Y no es así. No es así. Contentamiento es, está bien y voy a hacer lo posible para que sea mejor. Animando el hombro, haciendo esfuerzo, implicándote, involucrándote. Una actitud activa. Santosha. Bien. Luego está las tapas que hemos dicho, ¿no? Que es la austeridad. La austeridad. Pero la austeridad tiene más que ver con el desapego que con la cantidad de cosas que tienes. El problema está en si eres tú quien tiene las cosas o son las cosas las que te tienen a ti. El problema está ahí. El problema está ahí.
Tú puedes tener muchas cosas, pero ¿consideras imprescindibles esas cosas? No las consideras imprescindibles. No las necesitas, aunque las disfrutes. Pues entonces eres una persona austera. Aunque tengas, yo qué sé, un Mercedes, un chalet, un yate, lo que sea. Ahora, si solamente tienes una bicicleta, pero no puedes prescindir de tu puñetera bicicleta, no eres austero. No eres tapas, no eres austero. Aunque solo tengas una bici. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero no es tanto el tener o no tener cosas. Es no necesitar de ellos. Es no estar apegado a ellas. Es no estar esclavizado por ellas. ¿Sí? Eso se entiende muy mal en la idea. Se entiende muy mal. El otro día estaba viendo historias de navegantes, que a mí me gusta mucho los barquitos y todo esto, ¿no? Y decían, joder, cuando era joven, decía uno, llevaba en el barco todos los aparatos habidos y por haber, ¿no? El GPS, el toque de radar, la sonda, no sé qué, algunos aparatos hasta duplicados, por si fallaba. ¿No? Decía, ahora, están ahí, pero ni los entiendo, no me hace falta para nada, salgo a la mar a disfrutar. Bueno, pues ese hombre tiene tapas. Sigue teniendo el mismo barco, sigue teniendo el mismo aparaterío, sigue teniendo toda la cacharrería electrónica, pero ya no está enganchado, ya no está pegado, ya no está colgado de eso, ¿no? Ya no está ahí, ¿sí? No sé si veis En la cocina. También alternativas de cocinar. Sí, bueno, pues por eso, ¿no? La idea es tener claro el concepto de austeridad en el sentido que no es ir con taparrabos y vivir de hippie por ahí. Eso no es austeridad. No, lo siento. La austeridad es un estado de conciencia, ¿eh? No es no tener cosas. Porque no todos los pobres serían yogis, todos los pobres, y no es así. No va así la cosa. ¿Eh? Tapas entonces, austeridad. Bien, ¿qué más hemos dicho? Suayaya. Suayaya se escribe con W, S-W-A-Y-A-Y, Suayaya. Suayaya es el estudio espiritual. El estudio espiritual. Pero el estudio espiritual no significa solo leer libros que hablen de estas cosas. Está bien. Y además es importante que lo leamos. Hemos dicho antes que todo se empieza con el conocimiento. No solamente instruirse y adquirir conocimiento, que puede ser a través de libros, de charlas, de cursos, de lo que sea, sino sobre todo significa, que eso es lo que muchas veces nos olvidamos de eso. Significa estudiar la vida, estudiar tu existencia a la luz del conocimiento espiritual, que os decía antes. Coge los esquemas que tienes en la santería, cuadradas del curso que hiciste no sé cuánto, y ponlo encima de tu vida. Ponlo encima del problema que tienes con tu pareja, o con tu jefe, o con tu hijo, o con lo que sea. Ponlo ahí y mira a ver qué es lo que te dice. Eso es Suayaya. Eso es el estudio espiritual. Ver la vida desde el punto de vista espiritual. Que no lo vemos. Lo vemos desde las tripas siempre, porque nos toca ahí, en las tripas. Y lo vemos desde ahí. Desde lo que nos gustaría, desde lo que creemos, desde lo que nos parece, desde lo que pensamos que debería ser, etcétera, etcétera. Y así nos va. Sí, tenemos no sé cuántos libros, incluso no sé cuántas versiones del Bhagavad Gita en la santería. ¿Sí? Podemos incluso tener aprendidos de memoria no sé cuántas cosas. ¿Sí? ¿Es capaz de ver la vida desde ahí? ¿O sigue siendo desde la vida, desde las tripas? Suayaya, estudio espiritual. Muy importante. Y finalmente se le llama hasta también Isvara Pranidhana, devoción a Lidiana, o devoción a Dios. Isvara es I-S-W-A-R-A, Isvara, y Pranidhana, pues tal como suena, con DH. Pranidhana. Isvara Pranidhana. Isvara se escribe también con ISH. Isvara. Las H parece que están sembradas, no saben muy bien, en idiomas así que están, se fue cayendo al escritor y fueron cayendo las H de copia.
según la tradición, ¿eh? Sí, Van sí, a dar eso. o no van. Sí, sí, no hagáis tampoco mucho caso. Lo importante no es tampoco como escribas, ya aprenderás de a base de repetir y de verlo aquí y allá, no sé dónde ya lo hayas aprendido. Lo importante es que quedéis con la idea, quedaros con la idea. En este caso, igual a realidad significa devoción al ideal. Devoción al ideal no es ponerle velitas al santo de turno, para que diga todos los exámenes, o para que el marido vuelva así que se esnafe con el coche de vuelta de viaje o lo que sea. No es esa la devoción al ideal. La devoción al ideal es aspirar al ideal. Aspirar al ideal. ¿Qué significa aspirar al ideal? Significa que hago todo lo posible por conquistar, por convertirme en eso. Eso es isbar la realidad. No es a jauría. También es la metafísica, ¿no? Sí, claro. Pero no como algo externo y algo a lo que yo adoro, sino algo a lo que yo aspiro. No, ahí es a donde quiero llegar. Ahí es a donde debo llegar. Todo lo que hago lo hago para ir ahí, para ir yo ahí. No sé si veis esto con claridad. No tiene nada que ver con la devoción que estamos acostumbrados a tramitar, que son trámites burocráticos espirituales. Yo te pongo una velita y tú apruebas los exámenes a mi hijo, aunque no haya estudiado. O yo qué sé lo que es. No, o no hemos hecho esas cosas. Sí, no, necesitarla, Sí. o a mí Juro que... todos los días. Se está haciendo a los dedos, ¿no? Sí, ¿no? Hombre. Sí, es así, nos da la mesa, pero es lo que hacemos, ¿no? Pues ahora que entro en la iglesia, porque, bueno, antes de eso también, ¿no? Hasta que me han pedido la entrada, pues sigue yendo a las 9, ¿no? Y veo las bolitas que ahora son muy modernas, a la moneda, sé que no las digo, bueno, lo siento aprendido ya, ¿no? Está bien, ¿no? Pero está bien para dónde, eso. Está bien para aquí. Está bien para aquí. Pero aquí ya no. Aquí ya no. Aquí ya tu devoción tiene que ser de otra manera. Porque ya ahí, con el desarrollo de estas cualidades, de la ética universal, de llama, tiene que ir despertando la mente desapasionada. Tiene que irse desarrollando la autoestima y el pensamiento positivo. Y comienzan las preguntas. Comienzan las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿A dónde va? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Dónde me he metido? Que parece que digo que yo me bajo. ¿No? Seguro que habéis dicho alguna vez esas cosas, ¿no? Claro, yo no sé, ir ahí un domingo a la mañana ahí aguantando la tapa con el cabo de arte. ¿No? Perdona, aquí llama a todos ya por convicciones. Sí. La idea de estos conceptos de la ética universal es que vayan surgiendo en uno, ¿no? Claro, hasta ahí, evidentemente, cuando todavía no tenemos esta conciencia ética, a este hay que mandarle. Al que está aquí hay que mandarle. Y decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y si no cumple por la ley, al tuyo. O la multa firmada por el alcalde, o lo que sea. Porque aquí no tiene idea de lo que es justo, y no tiene idea del respeto. ¿Tú crees que se adquiere poder respetando? Fama, dinero, respetando. Con sentido de lo que es justo. Y vemos mucha gente ahí, ¿o no? Y mucha gente también ahí, ¿no? En el arquitectillo y demás. Pero no hay sentido de lo justo, no hay sentido de respeto, no hay consideración acerca del otro. O como mucho, para aprovecharme del otro, pero aprovechar al otro como un igual, ¿no? No sientes al otro como que si le hago daño, me hago daño también a mí. No lo sientes así. No lo sientes así. Y no actúas así. Pero aquí sí. Aquí va habiendo conciencia de eso. Va bien, insisto. Es un proceso. ¿Sí? No es o sí o no. Es algo que en la medida en que se va viviendo la experiencia de la vida, ¿no? Va formando parte de ti.
va habiendo una convicción. Y tú haces y dejas de hacer las cosas por esa convicción, no por la obligación y la prohibición, sino por convicción. Esa es la diferencia entre los 10 mandamientos y el llama y el llama. Los 10 mandamientos, como su nombre indica, es mandar, mandar y prohibir, ¿no? Y esto es conciencia. Por lo tanto, convicción. Nadie tiene que mandarte ni prohibirte. Tú sabes lo que tienes que hacer, yo que no, y lo haces. Porque aunque surjan los impulsos, tú estás en otro sitio y tienes poder sobre eso, tienes dominio sobre eso, que es sobre ti. Y lo haces creyendo, o sea, mejor también Queriendo lo haces. ¿Vale? Queriendo lo haces. sí, pero con certeza. Sí, con convicción, claro. Es una cuestión, por eso digo que es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia. Y todo eso va, como podéis imaginar, muy despacito, muy despacito. Muy despacito. Tanto que el próximo día, cuando hablemos del proceso del karma y de la periodicidad, que el otro día me preguntaban a alguien en clase lo del karma, ¿no? Pues si están interesados, que vengan en la próxima reunión, ¿no? Veremos que esto es un larguísimo proceso en el que las experiencias de la vida, vividas a la luz de esa conciencia, va dejando su huella, va dejando su rastro. Y eso es lo que determina desde dónde vas a seguir viviendo las experiencias en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente venida. No te quedas con las circunstancias, no te quedas con la cara que me puso, o si hacía frío o calor, o lo que me dijo. No te quedas con eso, te quedas con lo que aprendiste de la experiencia. Lo que aprendiste es en cuanto a conciencia, en cuanto a evolución. Por eso no venimos al mundo todos iguales. Por eso no venimos todos con las mismas características, y con la misma actitud, y con el mismo sentido de las cosas. Eso ya viene con nosotros. ¿Desde dónde viene? Desde atrás, porque ya llevamos recorriendo este arco evolutivo, quién sabe desde cuándo. Oiga, que ahí tiene también el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es el que nos ha... Claro. Uno toma una decisión, de la manera que sea, ¿no? O desde donde uno pueda. Esa decisión te va a llevar a un resultado. Este resultado puede ser agradable o puede ser desagradable. Si es desagradable, es el sufrimiento. Eso es. El sufrimiento es el factor correcto que nos ayuda a entender, que nos ayuda a darnos cuenta por dónde va el camino y a corregir nuestras decisiones. No es ninguna otra cosa. Por eso lo que antes os decía. Si uno va teniendo el conocimiento y va viviendo las experiencias de la vida a la luz de ese conocimiento y se va produciendo la comprensión de lo que es todo, la vida es más fluida, aunque aparezcan cosas desagradables, aunque aparezcan cosas que a lo mejor pues, no es lo mejor de lo mejor, pero bueno, si hay comprensión, tú pasas mucho mejor por ahí. Ya no hay tanto sufrimiento, ya no hay hay experiencias. Sí, ya no hay tanto daño con eso que no te gusta. Cosas que no nos gustan y nos hacemos daño con ellas. Pero es mucho más liviano, no es un sufrimiento que se te pega, es un sufrimiento que ves el sentido de esa experiencia y pasas. ¿Sí? Hombre, yo creo que hay diferencia entre daño o dolor y el sufrimiento. Tú pasas por la experiencia con dolor, sí, pero no sufres porque no hay una carga emocional en ti que pegas a él. Es diferente. Muchas veces sufrimos sobre el sufrimiento, porque nos apegamos tanto a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias, a las experiencias, ¿verdad?, que sobredimensionamos el sufrimiento, pero por falta de comprensión, por falta de todo esto. Pues bueno, pues tendremos que ir aprendiendo a más, como veremos el próximo fin de semana en el taller de juegos, ¿no?, de juegos psicológicos. Convertimos el sufrimiento en un juego psicológico y una manipulación del entorno. Que no quieres que te salven del sufrimiento, cuidado. Porque entonces se te rompe el juego. No quieres. Y no dejas que te salven del sufrimiento. Pero, bueno, pues estás ahí. Es un regodeo del sufrimiento, ¿no? Evidentemente una persona en esa situación está atascada en el proceso evolutivo. Está atascada. Hay muchas veces, podemos pasar vidas enteras atascados en el proceso evolutivo. Hasta que algo o alguien
nos sacuda, pero nos sacuda bien y nos saque de ahí. Se le llama el descansillo. Sí, bueno, igual no está en descanso. Yo no sé, una persona que esté abonada al sufrimiento, ¿no? Que sé, las sufridoras profesionales, ¿no? Sí, se alimentan de eso, pero no están descansando, no están disfrutando de la vida. Otra cosa es que no sepan alimentarse de otra manera y que no sepan vivir de otra forma y que se nutran de ello y hagan de ello su vida, pero descansados no están. Yo cuando descanso no estoy ahí, mucho menos, ¿no? Pero sí que muchas veces se queda atascado ahí, porque te has dejado de envolver por la influencia, yo qué sé, cultural, social, familiar. Hay mucha carga ahí, ¿no? Que hay que desactivar y que hay que pasar Bueno, te falta, a ver, muchas veces, te falta un recurso para muchas veces, aunque esto pueda parecer un poco duro, mira, uno se tiene que coger en su propia sangre, en su propio sufrimiento, hasta el punto en el cual empiece ya aquí, diga, ya vale, ya estoy harto de esto, a ver, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, entonces, vamos a aprender. Vamos a trabajar y vamos a aprender, ¿vale? Pues tiene que estar ahí cogiéndose en su casilla. Eso es, a ver, eso es como un adolescente que se enamora por primera vez. Ya sabes lo que le va a pasar. Pero tienes que dejar que le pase. Le tienes que dejar que se dé la galleta que te tiene que dar. Y unas cuantas veces más también. Y ya está. Pero es que es así. Entonces, bueno, ya saldrá de ahí. Lo que pasa es que, claro, en este arco evolutivo los procesos son muy largos. Especialmente en los primeros segmentos del arco evolutivo. El proceso evolutivo en masa es lentísimo. En el sendero probatorio ya las pruebas te hacen despabilarte, porque las pruebas no te dejan dormirte, Y el proceso se acelera mucho, y el siguiente mucho más todavía. Y dices, Dios mío, que esto va demasiado rápido. Entonces, bueno, se acelera el proceso mucho, ¿no? Bien, vamos al siguiente, al sendero del discipulado. El sendero del discipulado. Bueno, si aquí teníamos un tipo de pensamiento materialista, primero ni siquiera eso, pero materialista, aquí ya había un pensamiento más respetuoso, más ético, podríamos llamarlo, ¿no? Pero aquí lo que se corresponde es el pensamiento espiritual. Lo que se desarrolla es el pensamiento espiritual. Lógicamente, para que se desarrolle ese conocimiento o ese tipo de pensamiento espiritual, tiene que darse ciertas condiciones. No se da gratuitamente. Uno no tiene pensamiento espiritual porque es lo más guay. Ni lo tiene porque se acaba de leer El poder de la obra de Castro. Mira, no. No hay alguien leyéndolo. No, mira, lo más probable es que si uno lee el libro como este, ya esté teniendo un tipo de pensamiento espiritual. A no ser que coja el libro en la casa del libro, porque es el libro más vendido esta semana. Y me lo cojo y me lo llevo a casa. ¿Sí? Que hay mucha gente que hace esas cosas, ¿o no? Bueno, pero ahí está explorando la Bueno, información. sí, puede ser la oportunidad en la cual se le abra la puerta. Se le abra la puerta, ¿no? Y empieza a moverse. O simplemente, joder, vaya rollo del libro. Me voy a poner aquí que me queda bien, como es amarillo, me queda bien aquí al lado de este otro, ¿no? Y ya está, ya está, sí. Hay que comprar libros por metros.
¿O no? Porque decía la que decía, Euler no leo, pero los libros adornan. Quedan bonitos así, coloritos así, ¿no? Entonces, este pensamiento espiritual necesita de dos cosas, de dos fases, ¿no? Para que se vaya desarrollando. Uno es el conocimiento y otro es la purificación. Acabamos de pasar la fiesta de San Juan, ¿verdad? Que aparte de chanzarnos las pelotillas y alguno un poco más, pues se supone que sirve para qué. La base para hacerlo. Porque ya se lo van a hacer la cara y eso, ¿no? No, para oler bien. Para oler bien porque hueles mal, ¿no? Porque ya hueles mal. No me va a Son hierbas aromáticas, hierbas aromáticas. medicinales. Pero todo eso se hace porque venimos arrastrando desde ahí atrás, ¿no? Cosas que nos dificultan muchísimo en el proceso evolutivo, ¿no? Son un lastre muy grande en el proceso evolutivo. Todo ese lastre no es otra cosa que el ego y sus egoicidades. El ego y sus egoicidades. Entonces, ese proceso de purificación consiste en lo que hemos dicho antes, desenmascarar al ego y ser capaz de utilizar inteligentemente el personaje. Porque desenmascarar el ego no significa que te quedes sin personalidad. ¿Dónde vas sin personalidad? La personalidad, cuanto más fuerte, mejor. Pero, en lugar de que esté al servicio de sí misma, del ego, la personalidad tiene que estar al servicio del alma, del ser. Eso es desenmascarar al ego. Y hacerte dueño de las riendas de tu vida. Porque si en tu vida lo que mueve son las emociones, las pasiones, las paranoias que tienes, las creencias que tienes, lo que te gustaría que fueran las cosas, etcétera, ¿quién manda tu vida? ¿Quién dirige tu vida? El ego. Ahora, si reconociendo todo eso, dándote cuenta por qué se mueve todo eso en ti, pues que has tenido la familia que has tenido, la educación que has tenido, has vivido en el sitio que has vivido, el tiempo que has vivido, te han pasado las cosas que te han ocurrido, las has vivido de la manera que has hecho, y todo eso ha configurado tu personalidad, que está al servicio del ego. Pero, como ya te ha ido dando un despertar de la conciencia, esta es una raya fundamental. Esta divisoria entre el sendero probatorio y el sendero del discipulado es absolutamente fundamental, ¿no? Porque ahí aparece el anhelo. El anhelo. Ya no es simplemente ganas de no tener tantos problemas, ganas de no tener tanto conflicto en la vida, de que las cosas seas capaz de resolverlas, de llevarlas mejor, de tener una actitud sana, positiva de la vida, de igual. Ya no eso está aquí. La ética es lo que da un funcionamiento más coherente, más respetuoso, más equilibrado, todo va mucho mejor. Pero aquí surge algo muy importante, que es el anhelo. El anhelo es el deseo del alma para alcanzar la realización. Eso es el anhelo. El anhelo es al alma, es al aspecto espiritual del ser humano, lo que los deseos al ego. Hasta ahí estaban los deseos que has conseguido poner más o menos en orden, más o menos equilibradamente, y ahí surge la voz del silencio, la voz del alma. Ahí es donde surge la voz del alma. La realización. La búsqueda de la realización. La búsqueda, porque la realización todavía está lejos. Pero ahí ya por lo menos empiezas a plantearte eso, la realización, como la meta. Porque hasta ahí no tenías esa meta. Tenías otras cosas en tu horizonte más cercano. No había eso. Sí, te daban de la realización y
¿Qué será eso? Debe ser guapo eso, ¿no? ¿Y ahí levitas? Digo, ya está. No, que esto no es que no tengo clase, ¿eh? Recuerdo cuando empecé en clase contigo, la asociación de vecinos de Rosa, que había gente, me acuerdo, que todos paraban de la habitación y de iluminación. Me acuerdo que voy a salir contigo y te dije, calla, si no quiero alcanzar ninguna iluminación ni una habitación, ¿eh? Porque estaban tan trallados. No quiero... Vale, tranquila. Pues, como ahora ya no estás allí, no está solamente en cuanto a la asociación de vecinos, sino internamente, ¿no? Te das cuenta que las personas que hablaban de ello tenían muy poca idea de lo que significaba eso, y desde luego no era eso lo que tú estabas identificando ni buscando como realización, ni muchísimo menos, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Es otra cosa. Entonces, eso sí es un hecho diferenciador, ¿no? Cuando pasamos al sendero del discipulado, lo espiritual, por decirlo de alguna manera, absorbe todo lo demás. No significa que desaparezca, porque evidentemente, siendo shit, tienes que comer todos los días y al baño y bajarte los pantalones, o sea, y tienes que dormir, y tienes además necesidad de que haya alguien que toque, que den arrumacos y besitos y calentones. Y está bien, es bueno. Pero ya tu vida no es aquí te pillo, aquí te mato. Ya tu vida no es conseguir ser lo mejor de lo mejor. Ya tu vida no se conforma con simplemente ir bien. Que no es poco, ¿eh? No es poco, ¿eh? Tener cierto equilibrio en la vida, ¿no? Tener cierta tranquilidad y armonía en la vida. Joder, le gustaría a la mayoría de las personas. Porque la vida de la mayoría de las personas es un puto caos. O sea, no hay pronto. Es un desastre. Es un desastre. O sea, si yo he tenido a la gente, no, joder. Y esa gente puede vivir así, esta persona puede vivir así. Entiendo cómo puede. Bueno, entiendo sí entiendo, ¿no? Evidentemente, pero qué complicado vivir ahí, ¿no? Qué difícil, qué... No, ya no conozco, claro, evidentemente, y me parece lo más normal. Y me parece hasta incluso, claro, vivir es eso, ¿no? Pero claro, cuando estás en otra parte, todo eso lo ves como algo tremendo, ¿no? Entonces incluso conseguir cierto equilibrio en la vida es un logro tremendo para la mayoría de las personas, ¿no? Pero ya no estamos hablando simplemente de estar bien. Como dice Madama, para venir a yoga hay que estar bien, no hay que venir a yoga para estar bien. En este medio probatorio todavía no ha habido un despertar del alma, ¿no? No. El medio probatorio es pruebas, exámenes todos los días. ¿Realmente quieres ir ahí? ¿Realmente quieres esto? Pruebas. Que por otra parte son lo que te va curtiendo. Lo que te va curtiendo. ¿Cómo desarrollas llama y llama? Dándote de hostias todos los días. Cuando te roban, y tú robas para sustituir lo que te han robado, y te vuelven a robar, y vuelves a robar, hasta que decides no robar. ¿Sí? Por convicción. Las pruebas. Pero ahí todavía no hay. Sí hay una aproximación, evidentemente, la persona que está aquí no es como cuando está aquí, ¿no? Ya hay una voz interior que va emergiendo, ¿no? Cada vez con más intensidad, cada vez con más fuerza, todavía no sabes muy bien lo que es, no entiendes cómo funcionan esas cosas, incluso uno se siente raro, porque no hace lo que hacen los demás. ¿Qué es eso? Joder. A mí se no me sale responderle de cualquier manera o devolverle una bofetada o... Joder, ¿por qué no me sale? Soy raro, soy cobarde, soy tonto, ¿qué? ¿No? ¿Por qué no te sale? Porque dentro de ti ya se está proyectando algo que después de muchas experiencias, por eso digo que este proceso es lentísimo, por pasar vidas y vidas enteras, ¿no? Ya se está proyectando esa voz espiritual.
todavía no se ha manifestado, todavía no tienes perfección, ni siquiera sabes lo que es, pero ya sabes que hay algo. Ya sabes que hay algo que no te deja hacer las cosas de cualquier manera, ni comportarte, ni ser de cualquier forma. No te deja, no te deja. Es así una que está reclamando el reino. Y mi viuda que dice, pues no sé qué pasa, ¿me siento más raro? No sé qué es esto, ¿me siento más raro? ¿No? Entonces ahí surge el anhelo de esa conquista, de ese desarrollo interior, ¿no? Y el acto evolutivo en el proceso del discipulado consiste precisamente en afianzar, en concretar y consolidar esa voz interior, ese contacto con el ser. Porque aquí está la primera perfección del ser, la primera meditación. La primera perfección directa. Sí, la primera perfección directa, el primer chispazo del ser, ¿no? Y este proceso, por eso se llama sendero del discipulado. Se llama sendero del discipulado porque ¿por qué es discípulo? Es un maestro muy bien. Y es el maestro el que te explica, por eso el conocimiento primero, ¿qué es todo eso que estás sintiendo, que está moviendo ahí adentro, que no sabes lo que es, que no sabes explicártelo, que no conoces, que no sabes nada, estás mosqueado, estás raro? Te sientes raro, seguro que no sabes sentido nunca así, ¿verdad? No. Seguro, ¿no? Y el maestro, cuando empieza a hablar, dice, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que me pasa a mí. Seguro tampoco habéis dicho nunca eso, ¿no? Pues ahí estás. Por eso Ahí un estás. momento que pasas a la masa y actúas, quieres actuar igual que Pero no puedes. No puedes. Pero ciertamente llega un momento, no puedes actuar en la masa, pero en determinados momentos lo vas a hablar. No te dices llevar con la masa, pero tú, pero estás en la masa. Sí, No te dejas a comerla. Sí, yo puedo perfectamente ir a la discoteca. O puedo ir a tomar vinos de barrantes allí al trío aquel fabuloso. Pero... No lo haces. Solo es el grupo. Bueno, te conviertes en chimarita, ¿eh? Bueno, Ibarita es como si dijéramos hablar. Tienes conciencia, sabes lo que quieres hacer y haces las cosas queriéndolas hacer, no dejándote llevar por. Esa es la diferencia, Haces queriéndolo hacer y dándote cuenta de lo que estás haciendo. Y con perfecta conciencia de cuando quieres parar. Y conviertes esto en algo espiritual. Es una experiencia de vida que te suma, que te va llevando. Conviertes todo en una experiencia espiritual. Todo. Evidentemente, no al principio, porque todavía te falta mucho conocimiento, mucho adiestramiento, mucha purificación. Proceso de transformación que tiene que dar lugar a esas cualidades como sandía haitiana, renuncia al fruto de la acción y desapego, y vive Vairagya, discernimiento y desapasionamiento. Sí. Sanyasa y tierra son, sanyasa es renuncia al fruto de la acción, y tierra es desapego. No estás apegado al fruto de la acción. Ocurra lo que ocurra, tú has hecho lo que tenías que hacer, te venga bien, te venga mal, te admiren o te rechacen por lo que has hecho, tienes conciencia de que has hecho lo que tienes que hacer, y ya está. Eso es sanyasa y tierra. Y viveka y vairagya, que son complementarios también. Viveka es discernimiento. ¿Qué es lo que tenemos que discernir? El ser de no ser, ¿no? La verdad. ¿Cuándo empezamos a distinguir eso? Bueno, primero intelectualmente, por eso la importancia del conocimiento, la instrucción con el maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando verdaderamente tenemos viveka es cuando hemos llegado aquí, a la primera perfección del ser. Entonces digo, ¿ves? ¿Lo ves? Claro. Hasta ahí tienes un discernimiento intelectual. Tú vas haciéndote a la idea de lo que eres y vas poniendo tu mente en ello. Y por eso tienes un pensamiento espiritual. ¿Cómo tienes un pensamiento espiritual? El pensamiento espiritual no tiene viveka, no tienes conocimiento del ser. Mientras tanto no tienes conocimiento espiritual.
Conocimiento espiritual no significa conocer los nombres de toda la mitología hindú, o de toda la mitología cristiana, o de la que sea. Mira, no, eso no es, ¿no? Y ni tampoco citar de memoria los eslocas de Bhagavad Gita o las estrofas de la Biblia. No. Carta a los corintios de no sé qué, no sé cuánto. Mira, no. Eso no es pensamiento espiritual. Pensamiento espiritual es pensar la vida a la luz de la conciencia del ser. Con esa luz. Ver la vida con esa luz. Eso es pensamiento espiritual. ¿Sí? Pero, insisto, poco a poco, se va desarrollando. Ese viveka, ese discernimiento, desde la primera vez que escuchasteis el ser y el no ser, ¿no? Hasta ahora, ¿ha cambiado algo ese discernimiento o no? ¿No? ¿Y cuántos años? Pues los que sean, y los que quieran todavía. ¿No? Y Vairagya es el concepto que complementa el discernimiento. Vairagya significa desapasionamiento. ¿Pero qué es el desapasionamiento? ¿El desapasionamiento qué es? Ser frío. No, aquí, o sea, pasamos ya no te ves aquí donde el cero desapasionamiento. Sí. Desapasionamiento llega con la mente ecuánime. Y para que la mente sea ecuánime necesitas conocimiento. Conocimiento a través del maestro, conocimiento a través de los estudios, conocimiento a través de los dasas, ¿sí? Y evidentemente el proceso de purificación. Desapego, desapasionamiento. El desapasionamiento no es simplemente que las emociones sean más flojas. No. El desapasionamiento es no dejar que la mente coja todo el poder sobre tu vida. Porque si queremos tener una mente ecuánime, tenemos que tener la mente muy tranquila. No solamente pensando de una manera, porque es lo que nos ha servido hasta ahora, porque es lo que ha sido nuestra vida hasta ahora, porque es con lo que hemos vivido hasta ahora. Cuando le quitemos a eso la carga emocional, y veamos que no es nada más que una manera de pensar tan válida, tan útil, tan buena, o no, como cualquier otra, digo, bueno, ¿y qué otras maneras de pensar hay? Pues también hay esa manera de pensar. Bueno, y esta con esta, ¿qué puedo sintetizar? ¿Qué puedo ver con uno con otro? Bueno, pues eso es vivir, el discernimiento. Pero para eso tenemos que quitar la fuerza que los pensamientos cogen de nuestra emotividad y cogen con esa fuerza emocional predominio sobre nuestra vida. Ese es el proceso de desapasionamiento. Eso no quiere decir que no puedas tener pasión, que no puedas tener emociones, que no puedas vivir con intensidad algo. Claro que sí, ¿cómo no vas a vivir? Si la salsilla de David, hombre. Pero sin que eso te absorba, sin que eso te viva, sin que eso sea la dueña de tu vida. ¿Sí? Entonces, a ver si me explico. Entonces, primero, no, los apasionamientos más o menos había como no WhatsApp. ¿No? A primera, ¿no? Las emociones se abandonan actualmente. Luego sigue trabajando para que las emociones no se abandonan actualmente. Entonces, si pones como la actualmente haces como un abanico. Vale, mira, dentro de esta emoción está pensando en, ¿no? Acerca de esto. Pero va a poner todo un abanico de posibilidades. Entonces estoy hablando un trabajo con la mente. Pero que acabas de decir ahora que con desapasionamiento también es donde estás que la mente maneja tu vida. Entonces es decirle a la mente. Bueno, mente, pues claro, todo este abanico que es, vamos a razonar, a buscar cuál es la posibilidad. Que a mí me va medio, entonces no es ni esta ni esta, va a ser esta. Eso es. ¿No? Eso es. Y hay en ese proceso de ecuanimidad de la mente, de una mente... Eso es el proceso de ecuanimidad. Sí. Vale. Como ya vamos desde el principio que teníamos el anhelo de descubrir y de realizar el alma hasta la primera percepción, hay ya el proceso intuitivo, el proceso de expresión de esa voz del alma, se va haciendo cada vez más fuerte. El proceso intuitivo. Sí. Entonces ya no son las emociones
las que condicionan la mente, sino que es la intuición la que va dejando caer gotas de conocimiento verdadero a la mente. No es de abajo arriba, como hasta ahora, sino que empieza a ser de arriba abajo, ¿sí? Ese es el proceso, ¿sí? La precipitación. Sí, o la revelación, que se verá en la última fase, pero ya se está preparando, ya hay primeras moladas, ya hay primeras bajadas de ese proceso de intuición, ya hay. O sea, No al principio, que evidentemente. un mensaje de alma. Claro, pero eso tiene que darse en la medida en que se va consolidando el proceso de purificación, porque, insisto, ¿qué es lo que se tiene que purificar? El ego. ¿Qué es lo que impide que haya esa bajada del conocimiento superior? El ego. Entonces, mientras no se purifique, mientras no nos quitemos al ego del medio, que es lo que alimenta con las emociones, los pensamientos, habitualmente, de arriba no va a bajar nada. Porque hay barreras. Eso es. Pero también a través de experiencia. Claro. Las experiencias están todo el tiempo, ¿eh? Ya he dicho que los exámenes no terminan aquí. Es más, cuanto más adelante los exámenes son más duros. Los exámenes son más fuertes, porque se supone que también tú estás más preparada. Evidentemente, en tercero de medicina no te van a poner un examen de segundo de eso. Bueno, igual ni robabas, además, pero bueno. ¿No? Porque a cualquiera de los que conducimos habitualmente, si nos has tenido otra vez Pues a mí me tocó examen después de 30 años. Sí, no. ¿Y aprobaste? Yo no sé. Ya cuando fui la primera vez a la autoescuela ya me decía a mí el profesor de la autoescuela, no para santo, joder, no para santo. Ya, O sea, que no sé, ahora no sé yo qué me iba a decir. No es rápido, pero ¿Cómo el paro? consiguió poco. ¿Qué más? ¿Alguien me conoce? Sí, sin el servicio anímico no se necesita. No. Eso es. Y viceversa, cuando se da el distancia, entonces verdaderamente se experimenta algo, ¿no? El discernimiento ánico, como hemos dicho, primero va siendo una idea, es un concepto, es intelectual, es algo del intelecto, tú vas discriminando a alguien, tú vas razonando, por eso es importante razonar, aprender a razonar. Tenemos en la razón la herramienta más valiosa, pero tenemos que aprender a usar bien la razón. Porque ya vemos lo que hace la gente con la razón. La usa para lo que le dé la gana. Cualquiera puede tener razón, en lo que sea, usando conocimiento para demostrar que tiene razón, claro que sí. Pero ese razonamiento es acertado, como dice Marado. Es mucho más importante estar en lo cierto que tener razón. Porque razón puede tener cualquiera. Todos los razonamientos son válidos, dependiendo del conocimiento que uses, de los datos que uses. Pero, ¿es acertado? Pues va a ser que no. Entonces, primero tenemos que aprender a usar la razón. Cuanto más ecuánimemente usemos la razón, y vuelvo a insistir, ¿qué es lo que impide que seamos ecuánimes? Nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestros apegos, nuestra pasión. Por eso desapasionadamente, para que la mente sea más razonable, para que su razón esté más en lo cierto. Porque cuanto más contaminada esté la mente por el apasionamiento, por nuestras preferencias, por nuestras debilidades, nuestro razonamiento va a ser más incorrecto, más lejano de lo cierto. ¿Sí o no? Claro. Ese es el proceso. Entonces, de ese conocimiento intelectual, con esa razón, vamos acercándonos al conocimiento de la verdad, tenemos que pasar mediante la experiencia, ahí sí, trabajando en el campo de la meditación, en la experiencia meditativa, a la percepción directa, a la percepción de la verdad. Entonces ya no es una idea, ya no es fruto de un razonamiento, es algo que sabes que es.
Y a partir de que sabes de qué es, todos los razonamientos cambian. Sí, sí. Porque es tan poderosa la fuerza de esa verdad que cualquier otro razonamiento alimentado hasta ese momento por tus gustos, tus apetencias, tus preferencias, tus idealizaciones, tus fantasías, pierde completamente. Es lo maravilloso de esto, que sigues manteniendo hombre primitivo consigo y hombre materiales. Y reconoces perfectamente lo que necesitas, lo que te gustaría, incluso los juegos de la personalidad, pero tú ya no estás a tonterías, tú ya no estás a hacerle el juego al tonto de turno, que es tu ego, tu personalidad siempre. Eso no quiere decir que le tengas a pan y agua, no. ¿Por qué no le voy a dar la satisfacción en esto? Si yo sé dónde estoy y eso no me va a perturbar para seguir estando y seguir avanzando incluso más aún en lo que tengo que estar. Malala siempre nos ha dicho, haz lo que quieras, haz lo que te apetezca, lo que más te guste, siempre y cuando no te impida meditar. Da igual, móntate en globo, tírate en paracaídas, métete en una cueva, haz lo que quieras, vete a la discoteca. ¿Ya habéis oído alguna vez decir a Manuel que no vayáis a la discoteca, que no vayáis a alguna vez? ¿No? Lo único que es eso, haz lo que quieras, pero medita. Ahora, si haciendo lo que quieres, luego no te puedes sentar a meditar, pues ahí tienes un problema. Voy a contar una anécdota con respecto a eso. Hay un personaje que conoces, y entonces había almacenado abundantemente mucho vino, y entonces, mañana no medites, estoy borracho. Entonces Malala hasta borracho. Pues sí. Bueno. Bien, pues ahí hemos empezado en el anhelo y terminamos en la perfección del ser, en la primera perfección del ser. Y en medio, lo que desarrollamos en este proceso es la actitud de servicio, el amor con mayúsculas, el amor incondicional. Entonces, el conocimiento se convierte en una especie de mapa de carreteras que nos va guiando, que nos va dando referencias. El trabajo interno, el trabajo de purificación con la guía espiritual del maestro, va haciendo que hay desde dentro, ¿no?, ese anhelo que surge cuando pasa el sendero probatorio al discipulado, esas ganas de alcanzar la perfección y la realización se vayan convirtiendo en amor a la humanidad. Por eso, cuando hablamos de la ciencia del yoga y hablamos ciencia del sendero, ciencia de la meditación, ciencia del servicio, es inseparable. Son inseparables las tres cosas. La ciencia del sendero es el mapa de carreteras, el conocimiento. Conoce tu cuerpo, conoce tu mente, conoce el alma, conoce la divinidad. La ciencia de la meditación es el proceso de purificación, asana, pranayama, empezando por yama y yama. Asana, pranayama, pratyahara, la meditación, la abstracción de los sentidos, la concentración de la mente, todo, para que se vaya dando ese proceso, ¿no? Entonces, en la medida en que vas usando las herramientas del trabajo, que son las técnicas de yoga, y vas avanzando por ese mapa de carreteras que es el sendero, surge el servicio. La actitud de servir, de ser útil. Y eso es amor. No querer. No es el querer. No son las transacciones emocionales que hacemos las personas que nos queremos. Está bien quererse. Es muy bueno quererse. Una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida. Querer a alguien y que alguien nos quiera. Pero las mejores cosas que nos puede pasar. Pero no es el amor del que estamos hablando ahora. Uno corresponde al juego emocional y a uno de los alimentos, para mí el más nutritivo de los alimentos emocionales, el afecto, el querer, es lo más nuclear. Como vimos cuando hablamos de países, que en el taller de sábado que viene volveremos un poco sobre ello, antes de los juegos. Pero el amor es lo que surge como consecuencia de un nivel de conciencia.
¿Y cuál habíamos dicho que era la primera de las leyes universales? El amor. El amor. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Porque hasta ahí hemos sido muy egoístas. Muy, muy egoístas. Cuanto más allá, más egoístas. Cuanto más aquí, más amorosos. Pero insisto, no confundir lo amoroso con el merengue, con la salsa rosa, con la tontería de me quiere o no me quiere. No confundir con eso. ¿Sí? ¿Cómo sé que voy avanzando en el sendero evolutivo? ¿Cómo sé que voy avanzando correctamente? Bueno, la prueba del algodón no es otra cosa que el amor. ¿Es tu actitud más amorosa? ¿Tienes más en cuenta a los demás y haces las cosas en el mundo más por los demás, tanto como contigo? ¿Más que antes? ¿Igual que antes? No hay ningún otro examen, Todos los exámenes se reducen a eso. Todas las pruebas de la vida, todas las experiencias de la vida, son para ponerte a prueba cuánto más amor has desarrollado. Nada más, Nada más. Como yo sé que desarrollar más cosas, pero diferente es desde dónde pasa. Cada vez desde más amor, desde más tener en cuenta a los demás, desde cada vez más comprensión, porque, claro, hablamos del amor y es algo muy abstracto, ¿no? Es muy así, ¿no? Pues si hablamos de respeto, ya sabemos cuándo respetamos y cuándo no. ¿Sí? Cuando hablamos de tolerancia, ya sabemos cuándo toleramos y cuándo somos intolerantes. ¿Sí? Cuando hablamos de aceptación, ya sabemos lo que aceptamos y lo que rechazamos. ¿Sí? Cuando hablamos de colaboración, ya sabemos cuándo arrimamos el hombro, cuándo no nos importa sacrificarnos por los demás, por el bien común, y cuando solo miramos el ombligo, el oso, claro. ¿Sí? Eso ya es algo mucho más concreto que hablar de amor. El amor. También, hombre, también. Hay que poner a toda la fantasía un poquito. Solo para colorearlo un poco. Parece que la fantasía es solo para colorear la vida. Y bien, la última parte del sendero evolutivo, que es el sendero iniciático. El sendero iniciático, en que ya el tipo de pensamiento es el pensamiento trascendente. Y también tiene pues como dos partes, ¿no? La iluminación y la realización. Cuando ya se da esta primera percepción del ser, pasamos al proceso, al último segmento del proceso evolutivo, que va desde esa primera percepción hasta la realización final, hasta la realización total de esa percepción del ser, ¿no? Y ahí, en ese proceso, si hay una característica diferenciadora del resto del arco evolutivo, del sendero evolutivo, es que ahí el proceso lo dirige el alma. Hasta ahí no. Hasta ahí podría ser que a veces sí, otras veces no. Allí, evidentemente, nada de nada, ¿no? El sendero probatorio, pues, bueno, ya está empujando, como hemos dicho, ¿no? Ya está empujando desde abajo, ¿no? O desde arriba, no sé, desde dónde. Aquí ya tiene una presencia importante, pero bueno, como todavía el proceso de purificación no está completo, por eso todo el arco, ¿no? Pues habrá momentos en los que el alma sí dirija tu vida, y habrá otros momentos en los que no, porque todavía no se ha completado el proceso de purificación hasta llegar aquí. Puede estar ahí también la cascada igual que nosotros. Sí. Incluso... ¿Mientras? Sí.
Porque allí puedes Hay ángeles caídos. ahí puede estar el orgullo espiritual. Sí. El orgullo espiritual ya empieza a estar por aquí. Confundido con la verdadera espiritualidad. Cuando empezamos ya con el conocimiento, a engordar nuestro ego con el conocimiento de cosas importantes, porque el conocimiento, sobre todo se da ya en el proceso del discipulado, porque es el maestro que transmite el conocimiento de la verdad. Pero antes de eso ya empieza a haber conocimiento espiritual, conocimiento esotérico, conocimiento trascendente, te van llegando cosas, tú te vas cogiendo por ahí, porque somos muy rapiñadores, ¿no? Ya empiezas a pillar de todo. Bueno, no me las puedo copiar, ya vamos cogiendo cosas, ¿no? Entonces, a veces, por coleccionar cosas, pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y no es así. No es así. No, pero yo decía, si el orgullo espiritual puede estar ahí en el sendero circular. Sí. Además, porque mi maestro es el mejor de los maestros. No me vas a comparar. ¿O no? ¿No? ¿Verdad? ¿Tiene más que todo? El orgullo espiritual se exacerba especialmente en el sendero del discipulado. Aquí puede haber obesos intelectuales, gente con mucho conocimiento acumulado, que hace alarde de ese conocimiento, que tiene muy poco grado de realización, porque no ha llevado a la vida lo que os he dicho antes, por encima del problema que tienes con ese conocimiento, ¿no? Y no lo han hecho. Pero aquí, que ya hay experiencia, ¿no? Que ya hay, aunque hasta que lleguemos aquí nos ha dado la primera percepción, ya hay mucho conocimiento espiritual, ya hay experiencia espiritual. Aunque no tengamos percepción clara de eso, pero ya hay mucho sentido ya de lo espiritual, ¿no? Por eso se desarrolla el sentido, el pensamiento espiritual. Y ahí sí que hay muchas veces mucho orgullo espiritual, un poco. Eso sería como la sampraña que se llama de... El sampraña está aquí. Cuando llegas aquí es el asampraña. Entonces ahí hay todo ese abanico de grados de perfección, ¿no? Que en los sutras de Patanjali lo describes detalladísimamente, ¿no? Y bueno, la experiencia normalmente suele ser bastante rápida, materialmente. Ya hemos dicho que cuanto más aquí, el proceso evolutivo corre más rápido, cuanto más allí, el proceso es más lento. Cuesta mucho más aprender en masa que aprender individualmente, y cuesta mucho menos todavía aprender al lado del maestro, y cuesta mucho menos todavía cuando eres tú el maestro y eres tú el que enseña y le transmite la enseñanza a los demás. ¿Quién es el que más aprende en las clases? Los que dan clases. ¿Quién aprende más en clase? El que da la clase. El que da la clase, vamos. Cualquiera que hayáis dado clase alguna vez, lo sabéis perfectamente. Y me da igual que deis clase de lo que sea, no solamente de asanas, no de lo que sea. Aunque lees de macramé o de bolillos. Te vas, aprende de dar clases la que está dando clases. ¿Es así? ¿Es así? Pues este es el proceso, este es el proceso. Y bueno, evidentemente la iluminación, estas dos fases del sendero iniciático empiezan con ese primer chispazo, el primer contacto con el ser, ¿no? Y la realización final en el que pues todo es luz, todo es esa presencia divina que has descubierto cuando has llegado aquí. Por eso aquí se tiene pensamiento trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que trasciende la individualidad. Porque aquí todavía, donde tratas de descubrir ese principio de vida, o esa chispa divina es en ti, que es una parte donde más cerca lo tienes, y donde más fácil te va a resultar encontrarlo, ¿sí o no? ¿Ah? Pero una vez que has descubierto esto, y esa experiencia va aumentando, lo ves en todo cuanto existe, en todas las cosas y en todos los seres incluso, ¿no? Y por lo tanto, todo es lo mismo, todo es Dios. ¿Qué es lo que decíamos los pequeños en el catecismo? Dios está en todas partes. Porque nadie sabía
¿no? Entonces mira más cielo, ¿no? El trabajo no salido se ve. El culo, pues, el culo también, pues también, ¿no? Pero eso suena feo, ¿no? ¿Cómo vuelves atrás? ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve atrás? Corta, digo corto, porque ya lo explicaste el otro día. Pues se vuelve atrás porque todavía hasta llegar aquí, ¿eh? Bueno, incluso en el sendero iniciático también. El sendero iniciático también. Es más difícil, pero el sendero iniciático todavía puede darse un proceso, ¿no? Pero sobre todo hasta ahí, todavía lo está muy difícil coreano. Pero muy mucho. Aunque ya hayamos desarrollado pensamiento espiritual, y aunque ya tengamos mucho conocimiento, y aunque hayamos hecho incluso prácticas muy ascéticas de purificación, lo cual es de lo más egoico por otra parte, como hemos estado comentando ahí, pues no sé, no sé quién sabe, pero con alguien he estado comentando esto, ¿no? Entonces, con esa fuerza, el ego puede arrastrar a la conciencia hacia el egoísmo todavía con mucha fuerza. Sí, porque evidentemente todo este proceso te va dando poder, no este poder que persigue... ¿Vuelves atrás donde yo o a la marcha? Depende. ¿Cómo vuelves atrás? Depende. Es que eso no está dentro de control. Conoces una persona que, pues, podría decir que se vea por el sendero claro, sí. Bastante, ¿no? Sí, que tenía conocimiento. Que vivía con un maestro, bueno, pero, ¿no? Sí. Pasó con él, tal cual. Y pasó de ese conocimiento a la locura, a la televisión de la cabeza. Entonces, Sí. ¿cómo vuelves Con el ego. ahí? Con el ego. El ego encontraría seguramente algo muy atractivo en ese proceso, ¿no? Se haría muy fuerte y utilizó todo el conocimiento y todo el poder que tenía para satisfacer lo que el ego quería. ¿Cómo? Porque a ver, si yo ego la sombra y luego no sé, es una entidad que absorbe la energía del ser, ¿no? No puede razonar por sí mismo. ¿Cómo? Porque si no explicas ahora nada, es yo ego, pues tiene yo ego no piensa. Sí, que tiene vida propia, por decirlo de alguna manera. Tiene vida propia. Es como si fueran las dos caras de la misma moneda, pero tienen su propia existencia, el ego, y además muy fuerte. Y es muy fácil que en un momento dado el ego aproveche todo el poder que has generado, incluso todo el conocimiento que has ido adquiriendo, para hacerse otra vez, una vez más, dueña de tu vida, incluso para desbaratar tu vida totalmente. Sí. No es muy complicado tampoco que ocurran esas cosas, no es muy complicado. Por esto, en este camino, nunca hay que creerse nada. Siempre hay que ir muy con los pies en el suelo, muy con los pies en el suelo, y con muchísima humildad y con mucha tranquilidad, ¿no? Sin creerse nunca nada. Nunca estás salvado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y seguir trabajando. Seguir, ahí. Y lo mejor que puedes hacer es estar bajo el paraguas, por decirlo de alguna manera, del maestro, ¿no? Para que no te... Claro, el maestro también le puede pasar, como le pase, se eleva consigo... No necesariamente. Evidentemente, quien esté muy apegado al maestro, quien esté muy identificado con el maestro, quien sea la sombra del maestro, sí, lo más probable es que le hará pero a ver, uno también tiene que aprender a estar con el maestro. Tiene que aprender a estar con el maestro y a no endiosar al maestro y darse cuenta de lo que es la maestría que se proyecta a través del maestro y lo que es el maestro como una persona de carne y hueso con su personalidad, con su ego, con sus historias, con sus películas.
Y eso no es fácil, ¿eh? Y no es fácil sobre todo porque emocionalmente nos apegamos muchísimo al maestro y nos identificamos enormemente con el maestro. Y eso produce una situación de alto riesgo. De alto riesgo, ¿eh? Pero ahí está el hilo de las artes. Sí, por eso. Pero todo se pasa. Pero claro, se ha pasado por alto, llama y ni llama, se ha pasado por alto el proceso de purificación, de desapasionamiento, etcétera. Confundimos la devoción con un apego emocional al maestro sublime, ¿no? Y mira, no es eso. Igual nos faltaba conocimiento adecuado también, si hemos confundido las dos cosas. Y hay que debe de dedo. Sí, no, yo qué sé. Y quererse el dedo del maestro, yo qué sé, cosas de esas. Peligro, cuidado. Entonces, este proceso que hemos descrito, un par de horas con el tema, es muy importante, porque todos estamos en este barco. Unos en las calderas, echando carbón para que funcione la máquina, otros tirando las cuerdas, otros en el puesto de mando y otros en la radio, pues haciendo telecomunicaciones. Hablando por radio. Y otros echando fotos desde la cubierta, ¿no? Echando fotos desde la cubierta. ¿No? Todos estamos ahí. Y es importante que nos demos cuenta dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, a dónde nos lleva, si estamos atascados ahí, que no salimos de ahí, qué es lo que nos toca hacer, cómo podemos ir saliendo de ahí, etcétera. Es muy importante el conocimiento de esto, es muy importante. ¿Vale? A mí este plano del sendero evolutivo me parece de las cosas absolutamente imprescindibles de tenerlo clarito. Vete quedando. Lo dijo ella. Ya lo tenéis. Las dos lo tenéis. Lo que pasa es que no os acordáis ni dónde lo tenéis. Quiere otro. Es una todo, tiene color. No dice ninguno. Los demás, a la primera y 20 cantar. No dice ninguno. Pero bueno, a ver, esta fotocopia se dio en el curso de meditación. Esto se dio en el curso de meditación. Y dices cómo está tan profundo, ¿cómo? No, porque en el curso de Pontevedra, el curso fue por otro lado. Fue muy distinto el curso de meditación en Pontevedra que en Vigo. Cuando lo vamos a hacer en Cangas, pues será lo que tenga que ser. No sé lo que saldrá allí, que tendrá lo que se encuentra allí, pues... Yo estaba sorprendida de tener explicado esto, es la primera vez que tan claro, justo, no sabía nada. A mí me encanta yo además a la gente le decía que iba a venir un maestro a hablar del sendero evolutivo y fueron allí 5 minutos. Bueno, porque escribimos otra cosa, que estuvo muy bien el curso además, me pareció un curso estupendo el que se hizo en Monterrey también con respecto a la meditación, me parece que por lo menos sentamos las para poder desarrollar la experiencia meditativa, que es lo fundamental. El curso que se dio aquí en Vigo, de meditación, fue diferente. Y de esto dimos más. No tanto como hoy, evidentemente, no dedicamos 2 horas, pero sí se explicó bastante. Y yo recuerdo hace unos cuantos años, hace ya varios años de esto, en la escuela de Ponteareas, se dio esta charla y duró casi 2 horas también.
más o menos Escribiste también un en vertical, de arriba abajo, porque hay una pizarra, era una puerta, esa pizarra era una puerta, ¿no? Pero se explicó. Ella tenía, ¿te acuerdas de ella? Aquella que venía a Fonte Gallo, que era profesora de... La he visto anterior, Sí, la última vez. pues aquí me hizo el arco evolutivo y con las indicaciones que tú hacías, todavía lo guardo, ¿Sí? porque muy parecido. Bueno, esto es una obra de arte. Muy Es una obra de parecido. arte, así que... Sí. pásame la foto. Pues debe de ser 12 años. Bueno, ¿Sí? pues ya tendréis lo que queráis esto y bueno, pues seguiremos, si parece, más adelante. Calles doy, o sea, me aprovecho, no fotocopio, pero sí que doy el curso. La charla de esto quieres ver. Sí, justo. Te he pedido muchas cosas, pero que ya el curso de psicología, la charla de tal. Bueno, pues ya sé. Cuando fue el curso de meditación aprendido, muchas veces no lo puedo hacer, si se vuelve a hacer Se hizo en Pontevedra hace un mes, o un mes y medio, así, se hizo en Pontevedra. Se volverá a hacer en Cangas a la vuelta de verano, porque quiero descansar. En verano quiero descansar. Si no, mi mujer me ha pedido el divorcio. Bueno, haremos un descansito. Haremos un descansito. ¿Cómo sabes? ¿Eh? Bueno, porque estamos ahí. Porque está bueno esto. Es muy bueno este conocimiento. Es muy bueno este conocimiento. ¿Eh? Y además me parece que es imprescindible. Para mí hay muchas cosas importantes que tenemos que tratar de conocer y que tenemos que tratar de hacernos con ellos, ¿no? Y uno de ellos es este. Otro es el conocimiento de lo que es el ser humano. El conocimiento de lo que Nadal nos ha transmitido a través de los circulitos, los 7 cuerpos, etc. Conociendo eso y conociendo este esquema, prácticamente todo lo que tienes que conocer ya lo tienes conocido. Hay sí más cosas importantes como el proceso kármico, que es muy importante tenerlo en cuenta, saber cómo nos desenvolvemos en esto, etcétera, y luego profundizar en ese conocimiento. Y bueno, conocimientos complementarios, no solamente de las leyes universales, sino de las técnicas, de la propia experiencia de la meditación, todo eso, ¿no? Pero conociendo esas dos cosas, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del Sanatana Dharma, el proceso evolutivo, profundiza bien ahí. Y ya tienes todo lo que necesitas conocer para todo. Y bueno, sobre el conocimiento de sí mismo hay un libro buenísimo de técnica, que seguramente pues Ajalia, que no está hoy, pues nos preparará todo el tiempo un trabajillo y nos presentará un día pues nos dará una charla acerca de esto. Insisto, el libro es muy buen libro, y el trabajo es de lo más importante que podemos hacer. ¿Cómo se llama? ¿Conocimiento de sí mismo? Conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Taini. K-I-N-N-I. Taini. 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 Ya digo, son textos, tanto este esquema como el del conocimiento de sí mismo, son conocimientos en los que podemos ir profundizando, no voy a decir que indefinidamente, pero casi, de por vida. No es tenerlo y ya está. Ya tengo el papelito en la estantería, en el sitio que corresponde a los papelitos de las charlas. No hagáis eso, porque queda en nada eso. A mí me apasiona. No, estos son de los pecados de Dios. Hemos dicho, hay que poner pasión en las cosas, pero sin que la pasión se tome. Hay que poner pasión, hay que poner sencilla la cosa, hombre, si no
Vamos a tener unos amurmados como los tesos que hay por ahí. Que todos son unos dinosaurios que ni sienten ni parecen, hombre. Salsilla, hombre, ganas, hay vidilla. Tiene que meter alguien nuevo en la sociedad filosófica, hombre. Caitanya, por ejemplo, sí, apasionado. Quiero decir que Caitanya que Sí. La última charla que yo oí a Chaitanya, oye, le caían las lágrimas, emocionó de una manera. Sí. Hablando... Está sacando los flojos femeninos, eso de vivir con 3 chicas en casa. Está bien. Bueno, vamos a hacer el último minuto de silencio antes de despedirnos. Nos sentamos un momento con la espalda bien derecha. Respiramos profundamente. Los ojos cerrados. Desde el punto de luz de la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo recorre la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¿Todos juntos? Muchas gracias por venir, gracias por hacer todo lo que es. Ojalá estamos más gente y faltaban un montón de gente, pero bueno, alegro muchísimo de que vayamos así. Y bueno, pues seguiremos con todo esto. La próxima vez, como hemos dicho, el penúltimo, no el último domingo, sino el anterior. ¿Eh?